esta recta final vamos a abrir o área de mobilidade. Vamos a ter tres intervencións e unha mesa redonda. Eu creo que para que calculedes e tal, eu creo que ás 12, ás 2:15 estaremos rematados xa para podernos ir. Vale? E, en primeiro lugar, bueno, temos a presentación de A Mobilidade que Ven. Despois tenemos unhas palabras do alcalde de Vigo. Teremos unha ponencia sobre a estrategia de Vigo vertical, que tamén onte tuvemos oportunidade de ver o porqué do halo e de ir ver ali. Podo vos asegurar que se ven as infraestructuras de unha maneira distinta cando alguén que estuvo implicado nelas chas conta. E terminaremos cunha mesa redonda de valoración de todo este apartado. Agora, para o apartado da mobilidade que ven, os retos e oportunidades para os concellos de Galicia, pois tanto Ana Basanta como Silvia Pérez, que son directora técnica da área de mobilidade e tráfico para Galicia, da empresa e Plan Mobilidade, que ten implantación, é unha empresa galega que ten implantación a nivel nacional e máis, e que está traballando en proxectos de mobilidade moi importantes a nivel de todo o Estado. Nos vai a decir, pois eso, que é o que nos ven a nivel de mobilidade nos próximos anos en Galicia. Hola, bons días. Escoítase, sí? Bueno, moitas gracias, Manuel, por a presentación, sobre todo pola oportunidade hoxe que temos de estar aquí neste congreso falando de algo que nos afecta a todos, falando de mobilidade. La movilidad, a ver, la ponencia está en castellano, voy a hablar en castellano, bueno, me imagino que está un poco igual que hable en castellano que en gallego. La movilidad, a ver, la movilidad es transporte de bienes y de personas, pero es mucho más que eso. La movilidad también es autonomía, es acceso y es vida cotidiana. Es autonomía en tanto que una persona que tiene capacidad para desplazarse más allá del automóvil, pues tiene autonomía para, acceder a más sitios, acceso en cuanto a acceder a diferentes servicios que resultan esenciales. Y la movilidad también supone gestión del tiempo en la vida cotidiana. Entonces, la movilidad es algo que nos afecta a todos y que vosotros, desde los ayuntamientos, desde las entidades locales, se puede hacer muchas cosas. Más allá de las grandes ciudades, ahora veremos cómo desde las entidades pequeñas también se puede actuar en la movilidad y es necesario actuar en la movilidad. Galicia estamos en una tierra diversa y que cuenta con 313 realidades diferentes. Son los 313 concellos que tenemos en Galicia. Pero no solo eso, es que en Galicia contamos con más de 30.000 núcleos de población. Eso lo que supone es que la dispersión poblacional que tenemos en Galicia es una característica inherente de nuestra movilidad, de la movilidad en Galicia, ¿vale? Esta dispersión lo que hace es que muchas veces esos tratamientos o esas recetas de movilidad no puedan ser aplicadas de forma homogénea a todos los ayuntamientos y eso hay que tenerlo en cuenta. La propia dispersión dificulta la accesibilidad a pie a muchos de los servicios esenciales. También dificulta, a ver, que me estoy poniendo delante de la presentación y de leéis, también dificulta en ocasiones el acceso al transporte público, tanto en tren como en autobús, en función de las necesidades y en función de la orografía que puedan tener los ayuntamientos.
también puede llegar a dificultar la accesibilidad de la distribución de mercancías. Hoy en día que ha explotado todo lo que es el comercio online y que cada vez la distribución urbana de mercancías es tan importante, nuestra dispersión como característica inherente de la comunidad, pues bueno, también es un elemento a tener en cuenta, ¿vale?, para la movilidad. Esto lo que nos lleva a darnos cuenta es que, decíamos antes, cada ayuntamiento necesita un diagnóstico específico. Se necesita identificar cuál es la realidad. Estamos hablando de que ciudades como, bueno, ciudades y localidades como Vigo, Sanxenxo, Fuensagrada, Arteixo, pero podíamos hablar también de Allariz, Portodosón, Ribadeo, todas ellas tienen una necesidad diferente. Todas ellas estamos hablando de núcleos con carácter urbano, núcleos que pueden tener un carácter turístico, costero, núcleos rurales o núcleos de carácter industrial, que evidentemente requieren de soluciones y de un diagnóstico propio y específico, ¿vale? A medida, soluciones a medida es lo que necesitamos. Pero una vez que hemos identificado cómo nos afecta la dispersión a la movilidad en Galicia, vamos a ver ahora cómo nos estamos moviendo en Galicia. Os traemos aquí algunos datos. En Galicia, uno de los elementos que sí que es característico es que nuestros desplazamientos son cortos, son desplazamientos de poca distancia. El 95% de los desplazamientos que hacemos son dentro de la comunidad, son dentro de Galicia. 1 de cada 3 de los desplazamientos que realizamos cotidianos se producen dentro de nuestro propio municipio, y el 55% de los mismos son de menos de 20 kilómetros, ¿vale? Os pongo ahí en la esquina también un elemento que a nivel de movilidad está siendo clave, y es la movilidad turística. Más allá de la movilidad cotidiana, de nuestros desplazamientos recurrentes, la movilidad turística que cada vez está teniendo es un sector que cada vez tiene más peso. Hay que tenerla en cuenta y hay que considerarla. Estamos hablando de que en el 2024 Galicia recibió casi 12 millones de turistas, un 3,4% más que en el 2023, y que esos turistas hacen una pernoctación media de 5 días. Esos turistas también necesitan movilidad. También desde las entidades locales necesitáis gestionar esa movilidad, ¿vale? Más allá de los datos, esta movilidad, ¿cómo se produce? ¿En qué modos se desarrolla? Aquí hay una gran diferencia entre el ámbito urbano y el ámbito pues, más rural, más local, ¿vale? En el ámbito urbano, el desplazamiento a pie tiene un peso entre un 40, un 30 y un 40%, ¿vale? En función de las ciudades, en función... os estoy hablando directamente de Galicia. El peso del coche ya sube entre el 50 y el 60% de los desplazamientos que hacemos se hacen en coche, en ámbito urbano. En el público puede llegar hasta un 20%. Aquí estamos hablando de época de invierno laborable, es decir, ahí es cuando más se usa el transporte público, y con un peso de un 20%. Y la bicicleta, pues desgraciadamente tiene un uso marginal. Si bien es cierto que tanto en ciudades como en Coruña y en Pontevedra, cada vez el uso está creciendo y está despuntando, ¿vale? Este es el reparto modal de cómo nos movemos en las ciudades en Galicia, pero a pesar de esto, lo que se ha identificado que incluso viajes de menos, bueno, entre 2, 3 y 5 kilómetros, el modo preponderante sigue siendo el coche. En el ámbito rural la situación es completamente diferente. En el ámbito rural lo que nos encontramos es que el uso del coche es predominante. Estamos hablando de un 85 y un 90% del peso. También muchas veces derivado de que no hay alternativa y por eso se usa tanto el coche, ¿vale? Uso de transporte público, lo vemos ahí, menor del 5%. Residual
porque, bueno, pues por diferentes razones, por esa dispersión que veíamos antes, pues hace que sea menos accesible el transporte público. El uso de la bicicleta es prácticamente nulo y el uso del modo a pie es muy bajo. Si bien para gestiones locales dentro del propio ámbito rural es utilizado, pues al final el modo a pie para comunicarse entre núcleos pues es inexistente, ¿vale? Una vez hemos identificado qué nos afecta, cuál es la característica principal para nuestra movilidad, que es la dispersión, hemos identificado cómo nos movemos y a qué retos nos encontramos, ¿vale? ¿Qué retos nos enfrentamos? El principal reto que tenemos por delante es asignar la función adecuada a cada modo. Esto no va de eliminar ningún modo. No se trata de dejar de usar el coche, sino es de usarlo cuando es necesario. Entonces, por eso hablamos de asignar la función adecuada a cada modo de transporte. Y ese es el reto principal que nos encontramos. A nivel de concellos, los retos varían. En función, pues si estamos hablando de concellos más grandes, aquí el reto que nos enfrentamos es la congestión de tráfico y la convivencia de todos los modos. En las ciudades que tenemos en Galicia convive el peatón con el coche, con el transporte público, con los patinetes ahora y con la bicicleta, que me falta por decir. Claro, en un espacio relativamente pequeño conviven todos esos modos. Entonces, hay que reordenar el espacio y hay que hacer que la convivencia sea segura entre todos los modos. Y después, la propia congestión del tráfico en sí mismo, que en horas puntas, ciudades como Vigo, que estamos hoy en día, pues tiene una congestión importante. Vigo no es exclusiva de Vigo, Coruña, tal, tienen esa congestión de tráfico que hay que gestionar. Los ayuntamientos intermedios. Los ayuntamientos intermedios tienen otro tipo de problemática. El reto al que se enfrentan es que actualmente tienen o una infraestructura obsoleta o mal diseñada. Ese es el reto al que se enfrenta. Y después también veíamos la congestión estacional. Esos visitantes que veíamos, turistas, tienen mucho mayor impacto en las ciudades intermedias, en los concellos intermedios, que en una ciudad grande. Una ciudad grande ya está congestionada a lo largo del año, entonces, si bien evidentemente ve incrementada su población, en un intermedio el impacto es mucho mayor. Lo veremos un poco más adelante. Y después tenemos los ayuntamientos más pequeños de ámbito rural, que ese es el reto que se enfrentan, es que la ausencia total de opciones. Lo hablábamos antes, se usa el coche porque no hay alternativa. ¿Vale? Cuarto nivel de concellos. Estábamos hablando de los retos en función de los tres concellos, en función de su tamaño, ¿no? Su tamaño y su dispersión. Pero hay un cuarto nivel de concellos, que son los concellos turísticos. Hoy en día en Galicia estamos hablando de que este tipo de concellos pueden llegar a duplicar o a triplicar su población en un momento concreto del tiempo. Eso lo que hace es que hay una alta presión de tráfico, una alta presión en la demanda de aparcamiento, y esto sucede en los núcleos costeros, donde de repente en verano se producen grandes congestiones, y eso hay que planificarlo. Ese es un reto que tienen los concellos per se. ¿Vale? Más allá de temas concretos que están vinculados a cada uno de esta clasificación, que hablábamos aquí de los tres concellos y el cuarto, hay una serie de elementos, de retos que son comunes a todos los concellos de Galicia. Y esos elementos son la alta dependencia del coche, es un reto superar, la dispersión territorial, que lo hablábamos al inicio, las infraestructuras desajustadas, la percepción de inseguridad, que hay que superarlo, y la falta de datos y coordinación. Esto es un elemento muy importante. Antes, creo que fue en la mesa redonda, lo comentaba Manuel, creo recordar.
trabajar con informes técnicos y con datos es fundamental para llegar a un diagnóstico específico para las necesidades de cada localidad. ¿Vale? Eso es un elemento crítico. Vale. Principios útiles para planificar desde lo local. ¿Vale? La planificación. Es decir, hemos identificado los retos, hemos identificado cómo nos movemos y ahora toca planificar. Para planificar no hacen falta grandes presupuestos ni grandes infraestructuras, que si las tenemos, bienvenidas sean, por supuesto, pero no es necesario eso. Así que para planificar en movilidad hay 5 principios básicos que hay que tener en cuenta. Independientemente de qué tipo de ayuntamiento estemos hablando, debe de tener en cuenta esos 5 principios básicos. El primero es la proximidad. Hay que reducir las distancias innecesarias. Necesitamos disponer del centro de salud, del colegio, de la zona comercial, de los trabajos más cerca. Tenemos que posibilitar esos desplazamientos a pie que comuniquen, ¿vale? Que comuniquen dónde vive la gente, a dónde tiene que ir. Tenemos que asegurar accesibilidad. Ese es otro principio básico en la movilidad, la accesibilidad. Hay que diseñar sin barreras, pero no vale solo poner una rampa. Hay que diseñar desde el inicio. Nos lo comentaba antes Gala en la presentación que tuvimos en la pausa café. No vale aplicar una normativa y poner una rampa para hacer, permitidme la expresión, una ñapa, ¿no? De actuar después. Hay que planificar desde el inicio para asegurar la accesibilidad para todos a la movilidad. El tercer principio básico dentro de la planificación de la movilidad es la funcionalidad. Cada modo según su escala. El peatón para desplazamientos más cortos, la bicicleta para desplazamientos hasta 4 kilómetros, el transporte público para desplazamientos más largos y el coche cuando sea necesario. Es decir, asignar cada modo a su función. Cuarto principio básico, la seguridad. No solo aquí estamos hablando de reducir la accidentabilidad, estamos hablando de la percepción de la seguridad. En eso también hay que trabajar. Tenemos que asegurar que unos padres permitan ir a sus hijos solos andando al colegio. Eso es seguridad. Que una persona mayor se sienta segura al cruzar una calle. Eso es también seguridad. Y es otro principio básico en el que hay que trabajar. Y por último, el último principio básico clave en la planificación de la movilidad es la diversidad. Hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta a todas las personas que se mueven. Todas las personas tenemos necesidades de movilidad diferentes. Pues está estudiado que el patrón de movilidad de las mujeres es diferente al de los hombres. No por nada, no porque lo llevemos en el ADN, sino por las actividades que hacemos diariamente. ¿Vale? Pues el cuidado de los niños, ir a trabajar, pues bueno, ese tipo de elementos. Las personas con movilidad reducida, eso también hay que tenerlo en cuenta, es diversidad. Las personas en edad avanzada. Bueno, es otro de los principios a tener en cuenta. Para planificar bien necesitamos decidir sobre quién queremos actuar, sobre qué priorizamos y para quién. Vale, y ahora os paso a Silvia, a mi compañera, que os va a exponer qué puede hacer un concello hoy y qué soluciones realistas se están dando. Bueno, si quieres... A ver si me das estas cosas. Bueno. Pues una vez expuestos esos retos, esos principios para hacer una planificación buena en un territorio, nos podemos preguntar qué puede hacer un concello hoy en día. Y en realidad hay muchas cosas. Lo que pasa es que es bueno identificar en qué territorio estamos, en qué tipo de concello de los que presentaban antes estamos, porque no todas las recetas son universales, ni todo vale para todos. Entonces, partiendo de esa primera premisa, que es aterrizar bien el sitio en el que nos encontramos, podemos hablar para un concello grande de por dónde debe de orientar su movilidad, ¿no?
que es básicamente potenciar los modos sostenibles. Hoy en día ya las grandes ciudades están promoviendo todas esas acciones. Reordenar el espacio público, pues cada día hay más modos... vale, perdón. ¿Vale con este? Sí. Pues entonces dejo este. Vale. Reordenar el espacio público, pues cada vez hay nuevos modos de movilidad, los patinetes que están surgiendo desde hace unos años, y es necesario convivir todos los modos y de forma amigable y de forma cómoda. No se trata de eliminar, sino de facilitar que el espacio sea pues, armonioso para todos. En este sentido, pues los concellos grandes tienen también su propio transporte público, cada modo tiene que dar servicio a una serie de necesidades y a unas demandas. Las redes ciclistas, que también se están promoviendo mucho y favorecen también pues, una movilidad más activa y más sostenible, que hoy en día ya no es solo para de forma recreativa o de forma de ocio, sino que la bici ya es un modo de transporte para acudir a los trabajos, a los colegios. La regulación de los patinetes. Sí que es cierto que muchos concellos ya han tomado iniciativa y están regulando este nuevo modo de movilidad, pero sí que es necesario saber por dónde puede ir cada modo y cómo pueden convivir juntos. Y las zonas de bajas emisiones. Las ciudades grandes, por ley, están obligados a implantar una zona de bajas emisiones. A día de hoy en Galicia, de las 7 grandes ciudades, Coruña y Pontevedra sí que la tienen implantada, Orense, Vigo, Lugo y Santiago están en trámite y Ferrol pues está pendiente. Entonces, bueno, hay ritmos distintos en función del tipo de ciudad. Los planes de movilidad... bueno, una cosa, las zonas de bajas emisiones es una medida que tiene que estar implantada en los planes de movilidad, si no, no se pueden llevar a cabo, ni regular, ni ordenar. Entonces, cada vez están cayendo pues, por sentencias de tribunal esas zonas de bajas emisiones que se quieren implantar porque previamente no fueron tomadas en cuenta en ese plan de movilidad de la ciudad. Los planes de movilidades a eventos, las ciudades grandes pues, que celebran sus conciertos o otro tipo de eventos, pues ya hablábamos antes un poco de ello, es necesario que tengan una ordenación de ese transporte porque si no pues, se generan pues, caos de tráfico, congestión, entonces que ordenen de alguna forma cómo se va a mover la gente en ese momento punta, que son pues, 3-4 horas muy concentradas. Y la distribución urbana de mercancías. Desde hace unos años, pues, con el comercio electrónico y cada vez más ventas online, pues, se ven cada vez más furgonetas por nuestras ciudades, por nuestras calles. Es importante también ordenar esa distribución de última milla para ver cómo puede convivir ese tipo de transporte con el resto de movilidad que hay en la ciudad. Pero si hay un concello intermedio, por ejemplo, pues se va a enfrentar a problemáticas distintas y a retos distintos a los que tiene que dar servicio, porque tampoco tiene las mismas necesidades. En ese caso es fundamental pues, ordenar el espacio urbano, ordenar lo básico. Estos concellos no van a tener un transporte urbano en muchos casos y van a tener otro tipo de necesidades. Pues ejemplos que se puedan mirar de llevar a cabo, pues pasos seguros para que la gente pueda circular por sus ciudades de forma segura y tranquila, sin miedo. Las zonas 30, que cada vez ya están implantadas ya en muchas ciudades para calmar el tráfico. Las plataformas únicas, porque las ciudades y los pueblos en los que vivimos muchos son espacios que están muy ajustados, no hay sitio para una bici, sitio para un peatón, sitio para un coche. Entonces, se trata de ordenar con el espacio que tenemos los distintos modos de transporte que utilizamos todos día a día. Y después los concellos pequeños y rurales, pues aquí se mueven en otro escenario completamente distinto. Aquí hay que asegurar pues, una accesibilidad. Muchos pueblos tienen sus parroquias alrededor que no tienen una forma fácil de acceder a su centro de salud o a hacer compras en unas distancias, evidentemente, donde pues, a lo mejor podrías ir a pie, pero como no tienes una infraestructura segura que te permita hacer ese viaje, pues al final todos cogemos el coche para ir, los que podemos y los que tenemos, porque sí que es cierto que hay que tener en cuenta que hay población que no tiene opción a tener un coche o porque
por cualquier, vamos, por temas económicos o por temas de que no tenga carne de conducir. Entonces, a esa gente también hay que darle pues unas garantías de que se puedan mover. Al final todos convivimos en un espacio y todos tenemos que tener facilidades. Y en este caso pues, es fundamental conectar todas esas parroquias de alguna manera con esos espacios urbanos donde pues, está el centro de salud, donde está el colegio. Y algunos ejemplos de actuaciones que se están llevando a cabo pues son el transporte a demanda, porque sí que es cierto que poner un transporte, un autobús a todas las parroquias no es sostenible, ni ambiental ni económicamente. En esos casos pues está la figura de lo que es el transporte a demanda, que en algunos concellos se está llevando a cabo, pero bueno, aún está ahí pues, empezando. Y sí que es una solución que puede ayudar a facilitar pues, a que esa población rural pueda acceder con un medio de transporte a hacer sus servicios diarios. Bueno, estos son algunos ejemplos de actuaciones que se están llevando a cabo. Evidentemente, cada concello tiene que ajustar lo que puede hacer según el espacio que tenga y la realidad que tenga. Es decir, tenemos que aprovechar el espacio que tenemos, ordenarlo y hacerlo más habitable y más amigable para todos. Y aquí queríamos mostrar ahora alguna serie de ejemplos de actuaciones que se fueron llevando a cabo, con un antes y un después, para ver cómo se van transformando las ciudades cuando hay pues, voluntad y también ganas de actuar. Este caso pues, es la reurbanización de la avenida de Lugo en Santiago de Compostela. Era una sección, una carretera enfocada exclusivamente para ceder el flujo de tráfico a la ciudad, con 2 carriles por sentido, era solo coches prácticamente. Pues lo que se hizo, con 20.000 vehículos día que soportaba esta carretera, lo que se hizo fue transformar la sección, hacer una plataforma única, con un espacio que sea pues, más amigable, porque esta carretera estaba separando 2 barrios, el barrio de San Pedro y el barrio de Fontiñas. Entonces, estaba realmente fragmentando lo que era la ciudad. Lo que se pretende con esto es unir la ciudad, es decir, que los barrios puedan convivir y puedan alimentarse unos de otros, no que haya esa carretera y ya esté como limitando el acceso de un lado al otro. Este, por ejemplo, pues es el caso de la Plaza de Ferrol en Lugo. Pues en la primera imagen ya se ve que era pues, una zona sola para coches, con calles y que no había un espacio de convivencia, un espacio para los peatones. Ahora se ha transformado y ahora es un espacio para el ciudadano, donde puede pues, disfrutar de ese entorno. Este, por ejemplo, es el caso de la peatonalización de la calle Gutiérrez Mellado, en Pontevedra. Esta calle tenía una IMD de 5.500 vehículos día. Como se puede ver, era la típica sección de calle con coches, aparcamientos, aceras, en una zona donde convive la gente día a día, baja a hacer sus compras, sus recados. Al final lo que se convirtió es un bulevar, en una zona donde la gente puede también disfrutar de su ciudad, que al final pues es de los que estamos en las ciudades son los que usamos el día a día ese espacio, ¿no? Entonces, no se trata de quitar los coches, pero sí, de alguna forma, ordenarlos, regular el espacio. Este caso, por ejemplo, es la Plaza de Maía en Ames, en Bertamiráns. Se puede ver muy bien la diferencia que hay entre un caso y otro. Primero es una calle con coches, básicamente pensada para ellos, y al final se transforma en una plataforma única donde los coches pueden seguir circulando, pero los peatones pueden hacerlo de forma pues, más amigable y visualmente también más cómoda y más segura también. Al final estas actuaciones lo que también buscan es la seguridad, ¿no? Pero no solo las actuaciones van en infraestructuras, en cambiar secciones, en cambiar el aspecto de nuestras calles. También se trata de dar servicios y servicios de transporte. Y como hablábamos de esos concellos turísticos, ¿no? Que en determinadas puntas del año pues tienen una movilidad que es mucho más acusada y también hay que darles respuesta. En este caso, pues en Carballo, durante la época estival, lo que se proponen se hacen buses lanzadera para el acceso a las playas. De esta forma, lo que se favorece es que todo el mundo pueda acceder a la playa y después que no se congestione el acceso a estas playas. Y bueno, es una forma solo durante la época estacional, después ya se eliminan. Otro caso concreto de servicio, no de infraestructura,
pues es el servicio de transporte que tiene el Concello de Arteixo, en convenio con la Xunta de Galicia, donde conectan las distintas parroquias, tienen un autobús y van conectando las distintas parroquias que los llevan al centro urbano. Eso se pueden ver las distintas rutas que hay y bueno, la verdad es que la demanda va creciendo y tiene bastante éxito entre la población. Y los carriles bici, por ejemplo, Coruña pues está siendo un ejemplo en esto con su proyecto Bici Coruña, que la verdad cada vez tienen más estaciones de bicicletas de alquiler y con mucha demanda que va creciendo. Lo que están haciendo ahora todo es una conversión y generación de o ciclocarriles o carriles bici segregados, porque muchas veces lo que hablábamos, el espacio de la ciudad es limitado y no hay sitio para todos. En esos casos pues, se opta por lo que es el ciclocarril, donde convive el ciclista o los patinetes también con los coches de forma un poco más segura, limitando la velocidad a 30. Y ya cuando sí que hay espacio y se puede adaptar el espacio de la ciudad, entonces se opta por ya carriles segregados que siempre tienen una seguridad. Sí que es cierto que estos carriles tienen éxito porque están conectados, es decir, no son tramos discontinuos que nos encontramos muchas veces, que hay un carril bici que llega a un sitio y ya no continúa. Entonces, en este caso, todos los carriles bici se conectan entre sí y van comunicando los distintos barrios. Esto permite que la gente pues, también utilice la bici ya como un modo de transporte, no de forma solo exclusivamente recreacional, como era hace unos años. Y hablando así de distintos concellos, por ejemplo, Allariz pues es un ejemplo en cuanto también a reducir lo que es el espacio del centro histórico solo para peatones y evitar que los coches pasen por el centro, algo similar a lo que hizo pues, Pontevedra ya desde hace muchos años. Algunas actuaciones que se hacen fuera de Galicia que queríamos traer de ejemplo, pues los accesos a los entornos escolares, que sí que hay 10 minutos donde se congestionan el entorno de los centros escolares y es un problema porque los escolares que van a pie pues tampoco lo perciben con mucha seguridad. En algunos casos, por ejemplo en Madrid, lo que están haciendo ahora es durante esa hora de entrada o de salida del colegio cortan el tráfico en lo que son las calles de los centros escolares. Está claro que cada actuación la hay que analizar a cada caso, pero en ese caso cortan el acceso a los centros escolares para que no vayan los coches y los escolares puedan circular libremente y la gente lo pueda dejar. Pero también, claro, hay que tener en cuenta una cosa, no puedes cortar una calle porque eso te va a generar problemas de tráfico en las calles secundarias, ¿no? Entonces, al final se trata de regular también el tráfico del entorno en esos 10 minutos para que de alguna manera puedan circular los coches bien y los escolares con sus padres también bien. Y después las plataformas multimodales que en los entornos rurales también se están llevando a cabo para favorecer esa movilidad peatonal, esa movilidad ciclista, que puedan acceder desde las parroquias hasta los centros urbanos, pues también se están llevando a cabo pues, esas plataformas multimodales para favorecer esa movilidad. Y estos son algunas soluciones que se llevan a cabo, pero todas estas soluciones, para poder implantarlas son necesarios unos análisis previos, unos análisis rigurosos y que tengan una base buena. Por eso hablamos de datos y de herramientas. No puedes hacer un análisis sin datos. Los datos son fundamentales. Si no tienes un buen dato de calidad de partida, no vas a poder hacer un análisis bueno y menos un diagnóstico para poder implantar medidas y que tengan éxito. Al final, las actuaciones que se hagan en el espacio tienen que estar bien pensadas y pensadas para la ciudadanía, que al final son los que lo usan, ¿no? Entonces, a día de hoy en los estudios utilizamos fundamentalmente 4 fuentes de datos, ¿no? Que son los de telefonía móvil, en primer lugar, porque son datos que pueden tratar miles de muestras. O sea, con encuestas, que es el siguiente caso, podemos a lo mejor hacer 3.000 encuestas, 4.000 encuestas, pero con los datos de telefonía tenemos unas muestras enormes, porque recogen todos los datos de nuestros teléfonos móviles, son anonimizados, no hay datos de las personas, y te van registrando cómo te vas moviendo, de dónde a dónde. Entonces, con esto pues, podemos ver los flujos reales de cómo se mueve la población, de dónde a dónde va, en qué horas, qué modos utiliza,
si es una movilidad recurrente o no recurrente, si lo hace pues, de lunes a viernes y los sábados o domingos no. Entonces, podemos ir caracterizando bien toda esa movilidad con estos datos. Las encuestas de movilidad que hablábamos, pues evidentemente también nos dan unos datos pues, buenos que se alimentan unos de otros al final, porque con esos datos de las encuestas al final lo que hablamos es con la gente de pie de calle, con la gente que está día a día y que sabe los problemas que tiene, a los que se enfrenta y nos puede dar pues, bueno, buena información para poder al final sacar unas conclusiones. Los aforos manuales o automáticos, para también poder tener nuestro modelo de transporte de nuestro núcleo donde estamos, tanto a nivel pequeño como a nivel grande. También necesitamos conocer esas intensidades de tráfico, cuántos coches se mueven en cada momento, identificar esas horas punta, esas horas valle. Y todo este análisis nos va a permitir ver cómo se está moviendo la gente, tanto la que va a pie como la que va en coche, y poder identificar pues, problemas para poder dar soluciones a todos. No se trata ahora solo de dar soluciones a los peatones, que sí que es cierto que la planificación hasta ahora, hasta hace recientemente, no pensaba tanto en la movilidad activa y hace muchos años lo único que se pensaba era en dar servicio a los coches, en los recursos económicos que había, dedicarlos a infraestructuras viarias. Ahora, pues bueno, sí que es cierto que todo ese paradigma está cambiando y las actuaciones están más pensadas para todos, no solo para un elemento. Y después los inventarios urbanos. Muchas veces en nuestros concellos no sabemos qué es lo que está mal, lo que hay, lo que no hay, si una acera está interrumpida, si no está, si hay un paso elevado o un paso de peatones, si es necesario, porque hay un flujo de movilidad peatonal que circula por ahí diariamente. Entonces, todos estos datos no es que se considere uno solo, los hay que considerar todos en su conjunto, porque con todos estos datos vamos a poder armar nuestros análisis. El caso, por ejemplo, esto es un ejemplo del Concello de Sanxenxo, donde pudimos analizar cómo se movía la gente entre zonas y después también ver cómo se mueve en verano o cómo se mueve en invierno. Pues los flujos de movilidad son muy diferentes según la época del año. Y una vez tenemos todos esos datos, ¿cómo los analizamos? Pues con herramientas que al final nos van a llevar a esa diagnosis y a esa propuesta de actuaciones. Con sistemas de información geográfico, el SIG que conocemos todos, con esto podemos analizar accesibilidad, detectar discontinuidades, analizar los tiempos de recorrido o coberturas de diferentes elementos, de una parada de autobús o de un aparcamiento de bicicletas para saber pues, si la cobertura es suficiente y si está bien dimensionado esos elementos en nuestros espacios. Con los modelos de simulación a nivel macroscópico o a nivel microscópico, pues podemos estudiar también en distintos escenarios cómo se mueven esos coches, si generan problemas, si hacemos algún cambio de sentido o cortamos el tráfico en una calle porque la peatonalizamos, ver cómo se va a redistribuir el tráfico en el resto de vías, porque a veces decidimos peatonalizar una calle, pero ese problema lo vamos a llevar a otro punto de la ciudad, porque los coches se van a seguir moviendo. Entonces, al final lo que se trata es de reordenar esa movilidad para que no se generen problemas en otros puntos. Con estas herramientas, pues la verdad es que podemos llegar a esas conclusiones. Y después también es importante, cuando te encargan un estudio, saber cómo transmitir esas decisiones. Cuando se tratan muchos datos, los Big Data que conocemos, es necesario procesarlos y poder transmitirlos de alguna forma fácil al cliente. Vale. En ese caso, pues con los cuadros de mando podemos fusionar todos esos datos y dándole una serie de indicadores podemos pues tener alguna serie de información clave y fácil para poder tomar esas decisiones y poder al final pues, decidir si se peatonaliza una calle o si se cambia el sentido de otra o se hace una nueva intersección o no es necesario. Y algo que está ahora entrando mucho en la movilidad son los gemelos digitales. A todas las escalas, no solo movilidad, pero también en movilidad. Tener esa radiografía del territorio en el que nos encontramos, pues nos permite también evaluar en el momento qué cambios pueden suponer determinadas decisiones. Entonces, pues los gemelos digitales sí que
están aterrizando ahora y algunos concellos ya se están atreviendo a meterse a ello. Y ya está. Y acabé. Voy a acabar yo la presentación, sé que vamos muy mal de tiempo. Entonces, bueno, pero sí que hay esta última parte, aunque sea una pincelada, quiero que la veáis. Aquí vamos a hablar de las oportunidades que, bueno, la movilidad, todo esto, las administraciones públicas vieron su importancia, entonces decidieron darle un impulso. ¿Cómo le dieron ese impulso? A través de ayudas financieras. La mayoría de esas ayudas están enfocadas a ayuntamientos, si tendríais acceso a ellas, ¿vale? Sí que, bueno, esta parte la voy a obviar, me voy a centrar en esto. Han venido ayudas de la Unión Europea, han venido ayudas a nivel estatal, y lo dicho, están localizadas a nivel de ayuntamiento, muchas de ellas. Sí que es cierto que para acceder a esas ayudas no vale empezar desde cero. Es decir, si tenéis un plan de movilidad, la puntuación se ve incrementada a la hora de conseguir esas ayudas. Si tenéis cualquier proyecto, aunque sea un mapa, aunque sea cualquier elemento que ya se haya trabajado, quienes conceden las ayudas, los que hacen las valoraciones, lo valoran muy positivamente. Entonces, sí que en ese sentido os animamos a que no esperéis a que salga la convocatoria de ayudas para poneros a pensar en la planificación, porque es necesario que lo tengáis antes, ¿vale? De hecho, algunas de las ayudas, por ejemplo, las de zonas de bajas emisiones, como comentaba antes Silvia, es que si no está el plan de movilidad en redacción, ya no accedéis a ellas, ¿vale? Eso sí que era algo que bueno, que quería comentaros. Sí que para terminar, pues bueno, deciros que al final la movilidad es un elemento de transformación del espacio público, pero es un elemento de transformación también de nuestras vidas, de las vidas cotidianas, ¿no? Acerca servicios y personas, mejora la salud y el entorno, reduce desigualdades y dignifica lo cotidiano. Es un poco en el mismo hilo que ya veíamos. Así que, bueno, más que una conclusión, a nosotros nos gustaría acabar haciéndoos una pregunta, ¿no? Y que nos planteemos en qué ciudad queremos vivir, en qué ciudad queremos que vivan nuestros hijos, ¿vale? Muchas gracias.